otro componente de este proceso pues es que se da un estado hipertónico del útero, lo cual pues va a aumentar la compresión de los vasos y pues hace un círculo vicioso, lo cual condiciona también a la hipoxia fetal. Y bueno, también pues obviamente al darse esta alteración pues, nos va a dar un shock, lo cual se menciona que cuando hay sangrado, cuando hay un sangrado excesivo, pues obviamente vamos a ver más adelante en las complicaciones que nos puede llevar a un shock hipovolémico. Pasamos a la siguiente. Y bueno, otra de las maneras de abordar o entender la fisiopatología, pues es a través de lo que se da del hematoma decidual, donde aquí nos va a llevar, como bien podemos ver, a cómo se desencadena el dolor abdominal. Bueno, como mencionaba, hay una extravasación e infiltración sanguínea y esto nos lleva pues a lo que se conoce como útero de Kubeler. Y bueno, aquí pues obviamente es una infiltración uterina donde se aumenta, más bien se agotan los factores de coagulación, lo cual nos condiciona pues a una trombosis, nos puede condicionar a una trombosis y a que se dé un sangrado también, porque como, bueno, se está dando una utilización de todos los recursos para la coagulación, pues se da el sangrado. Y bueno, también esta lesión vascular pues nos lleva a la hipoxia y se aumenta la trombina y al aumentar la trombina disminuye la progesterona. Entonces, si disminuye la progesterona, pues también aumenta la hipertonía del útero, lo cual nos puede condicionar desencadena más bien el trabajo de parto. También es importante mencionar que pues se liberan la trombina, va a liberar citocinas proinflamatorias, dentro de las que se identifican pues es la interleucina 8. Y pues sí, todo eso es lo que más o menos cómo se desarrolla el dolor abdominal. Bueno, vamos a proseguir con los datos clínicos, el cuadro clínico. Va a estar, bueno, en se va a encontrar un sangrado transvaginal de color oscuro, dado que ya es una sangre oxidada, aunque mencionaba que no se presentaba, no es como tal un dato específico de esto, porque, bueno, en las bibliografías solía mencionar, era muy ligera la variante, pero por lo general en el 78 al 80% de los casos que llegaba a presentarlo, ¿no? Siempre la sangre va a salir, ¿no? Esto depende de dónde se localice el desprendimiento, a veces se queda acumulado. A ver, doctora, esa es una característica principal del desprendimiento prematuro de placenta, el sangrado color oscuro. ¿Cómo me dices que no es un dato? No, o sea, el que hubiera como tal sangrado. Y entonces, ¿cómo lo voy a diagnosticar? Pues, la característica del desprendimiento es precisamente eso, el sangrado transvaginal de color oscuro. Y ahora me dices que no. Bueno, doctora, yo creo que a lo mejor, es que bueno, revisando la información mencionaba mi compañera, a lo mejor se refería a que muchas veces se da un sangrado cerrado, o sea, interno, pero es muy poco frecuente, o sea, como menciona la diapositiva, el 78%, pues es muy característico el sangrado transvaginal. Oscuro. A ver, para que quede claro para todos, esa es la característica del desprendimiento prematuro de placenta, el sangrado transvaginal de color oscuro y la hipertonicidad uterina, o útero leñoso le llaman algunos. ¿Sí? A ver, síguele, doctora. Sí, doctora, gracias. Bueno, vamos a tener como siguiente dato clínico la hipertonicidad uterina, el aumento de las contracciones y la sensibilidad a la palpación va a ser doloroso. Esto por las reacciones que desencadena la trombina y todo lo que les explicó mi compañero con anterioridad.
Bueno, también vamos a encontrar dolor abdominal. Mencionaba que principalmente puede ser de tipo hipogástrico, aunque este depende de la localización de la placenta, o puede ser lumbar, ¿no? La intensidad y el curso, pues, de la evolución va a ser variable dependiendo del grado en el que se encuentra el desprendimiento. Podemos encontrar bradicardia fetal por este mal intercambio que hay y coagulación intravascular diseminada. Esta coagulación intravascular diseminada pues es un síndrome que se caracteriza por la activación de la cascada de coagulación. A ver, doctora, otra vez. Eso, de hecho, les dije que les quitaran de esa diapositiva, ¿sí? La coagulación intravascular y la muerte fetal ya están dentro de las complicaciones, ¿sí? Uh-huh. Aquí únicamente vamos a encontrar bradicardia fetal. Ok. Gracias, doctora. Bueno, continuamos. Se puede presentar un desprendimiento crónico de la placenta. Pues en este va a haber un sangrado que va a ser intermitente, aunque va a ser leve, pero pues por la intermitencia es de tipo crónico. Lo que nos va a desencadenar que haya una enfermedad placentaria isquémica, que este tejido pues se vaya isquemizando y bueno, va a dar signos y síntomas como oligoapnios, restricción del crecimiento fetal y la preeclampsia. Y bueno, este desprendimiento a partir del segundo trimestre más el oligoapnios es un indicativo de mal pronóstico fetal. Bueno, encontramos la clasificación de Page. En esta, pues se va a clasificar, depende de la sintomatología que se tenga, desde grado 0 hasta grado 3, donde en el grado 0, pues no encontramos como tal la sintomatología. En el grado 1, pues podemos ver que ya empieza a haber la metorragia de manera ligera. Empieza a haber zonas con hipertonía en el útero. Y bueno, en el aspecto del útero, pues pueden visualizar pequeñas zonas rojas azuladas. Se presenta con mayor, en el 60% de los casos. En el grado 2, pues la hemorragia ya es un poco más intensa y ya hay una mayor hipertonía. Empieza a haber como tal una coagulopatía descompensada. Y pues ya en el grado 3 es más intensa, inclusive vemos que ya no hay una relajación como tal del útero, ya hay una tetania uterina, puede haber una muerte fetal, puede haber una coagulación intravascular diseminada o no, y pues ya presentamos el útero de Covelay. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, mencionaban que principalmente va a ser clínico, o sea, en cuanto a lo que nos refiere al paciente y nosotros con exploración física. Pero también nosotros lo podemos complementar con pruebas de imagen en laboratorio. Bueno, como ya dijo un poco mi compañera, en exploración física, nosotros al hacer la palpación abdominal, la paciente va a referir que va a ser muy doloroso y se va a encontrar una hipertonía. Esto nos puede impedir la palpación de las partes fetales. Asimismo, en el tracto vaginal va a detectar frecuentemente un cuello uterino parcialmente dilatado y en varias decían que no es muy recomendado hacerlo debido a que en casos de hemorragias se puede dar una infección. Entonces, por eso mencionaban que también nos podemos abstener un poco para evitar este tipo de infecciones. ¿Y cómo causas infección al hacer un tacto vaginal? Bueno, yo me imagino que como está en esa hemorragia y nosotros al hacer un tacto vaginal puede que tengamos, estemos contaminados y al hacer ese contacto podemos causarle una infección vaginal. Se supone que tu guante es estéril. Pues, bueno, es lo que mencionaba la bibliografía. ¿Cuál bibliografía? ¿Y de qué año? Es la que está en el punto número 2, pero sí ya. No, un poco. a ver, ¿cuál bibliografía? Está aquí en la... Pues tú la hiciste, ¿no? Dinos. Sí, la que está en inglés es del 2006. ¿Y en qué año estamos?
sí, ya está un poco. No, entonces Sí, me voy a investigar de cuántos tactos, sí, pero sí se debe de hacer. ¿Cómo vas a ver si es un desprendimiento? ¿Cómo vas a ver si es sangrado, si está sangrando del cuello? sí. Sí, también por eso mencionaban que es importante también hacerlo para descartar otros orígenes de sangrado, porque puede ser bien, no sé, un cáncer de cervix y no vaya siendo lo que es propiamente el embarazo. A ver, siga. Sí. Y bueno, también mencionaban que se tiene que valorar lo que es el estado fetal mediante la cardiotocografía. En nosotros vamos a ver una frecuencia cardíaca fetal con patrones anormales. En su mayoría va a mostrar lo que es una bradicardia. Esto, debido a que se encuentra la bradicardia va a ser que se encuentra a la hipoxia, y en caso de no detectar latidos cardíacos nos está hablando de una muerte fetal. Bueno, también mencionaban que se puede hacer mediante imagenología, esto por un ultrasonido, que nos va a ayudar a la ubicación de la placenta, a valorar posibles hematomas placentarios y a excluir otros trastornos asociados con sangrado vaginal y el dolor. Mencionaban que la identificación de un hematoma retroplacentario nos puede ayudar al diagnóstico clínico de un desprendimiento prematuro de placenta. En esta figura podemos ver las distintas localizaciones en donde podemos observar un hematoma. Por ejemplo, está el retroplacentario, que ya habíamos dicho que nos puede orientar a un desprendimiento. También tenemos al subcoriónico y al preplacentario. Y bueno, en la guía de práctica clínica mencionaban que existen ciertos criterios ecográficos para el diagnóstico del desprendimiento de placenta. En este caso tenemos como punto número 1 la colección preplacentaria de debajo de la placa coriónica entre la placenta y el líquido amniótico. Tenemos el movimiento como de Hello, que es el signo de gelatina. En este caso mencionaban que cuando se le está haciendo el ultrasonido, al momento de estar pasando lo que es el transductor, va a ser, pues sí, como el movimiento de una gelatina. También tenemos la colección retroplacentaria, un hematoma marginal o subcoriónico, el aumento heterogéneo en el grosor de la placenta. Esto quiere decir que es mayor a 5 centímetros en el plano perpendicular, y un hematoma intraamniótico. Y bueno, aquí también les pusimos una imagen en donde podemos ver una placenta normal en la letra A. En la letra B ahí mencionan que se localiza un hematoma retroplacentario, que sería entre lo que es la placenta y el útero. Un hematoma preplacentario en el cuadrito C, y un hematoma subcoriónico que encontramos en el cuadrito D, pero ya dependería de su localización del hematoma. Y bueno, también mencionaban que la resonancia magnética va a ser de una modalidad precisa y va a tener más especificidad y sensibilidad que el ultrasonido. En este caso estamos viendo aquí mencionaba que es mucho mejor porque así podemos ver de manera anatómica dónde está mejor su localización del hematoma. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, también mencionaban que se pueden realizar algunas pruebas por laboratorio. En este caso, aquí vamos a valorar lo que es el estado hemodinámico materno. Mencionaban que podemos observar una plaquetopenia, una elevación del tiempo de protrombina
y una disminución en los niveles de fibrinógeno. Este lo marcaban más que nada porque nos podría orientar a la gravedad de la hemorragia materna. En cuanto, bueno, también va a haber una elevación de los productos de degradación del fibrinógeno y otro estudio que se podría hacer es la trombomodulina, que pues va a ser un marcador de la lesión endotelial existente que va a estar en el sincitio trofoblasto de la placenta. En varios, marcaban que tiene alta especificidad y sensibilidad para que decían que es muy sensible y específico para el diagnóstico del desprendimiento de placenta. Sin embargo, no es una prueba fácil de realizar. Y bueno, como diagnóstico diferencial, lo marcaban muy bien, que primeramente lo tenemos que hacer con placenta previa, ya que algunos, en la clínica nosotros podemos confundirnos con placenta previa, pero más adelante se estará hablando de los diferentes signos, de la clínica que tiene placenta previa y posteriormente haremos esa diferencia entre ambos. También mencionaban lo que es el trabajo de parto, ya que por las contracciones uterinas y todo esto, en la rotura uterina y el hematoma subcorial, pero es importante hacer el diagnóstico diferencial con placenta previa. Y bueno, en cuanto al manejo general, en su ingreso hospitalario se tiene que hacer la valoración inmediata. Asimismo, tenemos que hacer un control de los signos vitales, esto debido a la hemorragia. También es importante hacer una correcta anamnesis. Tenemos que investigar desde cuándo inició la hemorragia, cuánto dura esta hemorragia, la cantidad, el color. Con estas pueden ser simples preguntas, pero nosotros podemos diferenciar de un diagnóstico a otro. También la presencia de síntomas asociados, si previamente había pasado por esto, por ejemplo, como dijimos en los factores de riesgo, si ya había pasado por desprendimientos de la placenta y la actividad que estaba haciendo en el momento de que esto empezó a ocurrir. Por ejemplo, un accidente de automóvil, que sufra violencia, entre otras. También es importante hacer control de la diuresis, porque menos de 30 mililitros sobre hora nos puede estar hablando de una disminución del flujo sanguíneo. También, como lo comentamos anteriormente, se tiene que valorar el hemograma y las pruebas de coagulación. Esto para descartar una hemorragia oculta, ya que por ejemplo, en la escala de Page, en el grado 0 puede que no presente ningún síntoma. Sin embargo, puede que haya una hemorragia oculta y que nuestro paciente presente algunos síntomas leves, no sé, hipertensión moderada o algo así. Entonces, puede que al momento del alumbramiento nosotros podamos observar un hematoma en la cara materna, pero pues no produjo como tal síntomas que sean graves. Bueno, continuamos con con el manejo. En también es importante la evaluación del estado fetal y placentario mediante la cardiotocografía y la ecografía. El reposo, el reposo menciona que va a disminuir y va a mejorar el flujo sanguíneo. Puede ser parcial o absoluto. Esto pues depende del estado, del nivel de desprendimiento que esté. En el parcial pues todavía se puede mandar inclusive a su casa a la paciente y que realice pues actividades pues esenciales, ¿no? Ninguna actividad de alto impacto, y pues en el absoluto pues totalmente, ¿no? El reposo. Se debe obtener el grupo sanguíneo por si es necesaria alguna transfusión por la cantidad de hemorragia.
y bueno, vigilar la saturación de O2 para que pues haya una buena perfusión hacia el feto. Mencionaba que lo ideal es que sea mayor a 95. ¿Y cómo vas a hacer la cardiotocografía? ¿A todas las pacientes vas a mandar a su casa de reposo? No, solo los que sea como grado 0, 1. ¿Y cómo vas a saber a quién sí y a quién no? La mandas a su casa y se desprende más, ¿qué vas a hacer? Entonces debería tenerla en vigilancia, ¿no? Pues tú eres la experta en el tema. ¿Qué voy a hacer? A ver, primero la cardiotocografía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Pues en sí la cardiotocografía es para ver la salud fetal, las contracciones, y de esta manera pues sí darle seguimiento a la paciente. ¿Cómo la voy a hacer? O sea, ¿qué es eso? Pues es prácticamente como el... Ay, ¿cómo se llama? Es como registrar la frecuencia cardíaca Como un electrocardiograma, más o menos. ¿Y cuánto tiempo se lo voy a dejar? ¿Y qué voy? 20 minutos. Bueno, se realiza... Sí, es como un Ajá. Se realiza pues ya en el electrocardiograma, se pone, tienes. Investiga después, doctora. Ahorita escucha. Se ponen 2 transductores, uno que va a registrar la frecuencia cardíaca fetal y otro que va a registrar las contracciones. ¿Sí? Se deja por 30 minutos, la paciente debe estar en semi-Fowler, bien hidratada, y tenemos que ver en ese registro cuántas contracciones hay. Tenemos que ver si tiene ascensos, o sea, si tiene aumento de la frecuencia cardíaca fetal, o si tiene descensos, que nos registra la disminución de la frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Si está plano, quiere decir que ya hay un problema de oxigenación ahí en el bebé. También registra los movimientos fetales, pero eso lo van a ver más adelante en el perfil biofísico, ¿sí? Y no se mandan a su casa, dependiendo de la semana de gestación, y sí se le indica reposo, pero tiene que estar monitorizándola preferentemente en un medio hospitalario. A ver, síguele, por favor. Gracias. Bueno, vamos a proseguir con el tratamiento específico. Este tratamiento específico pues se va a dar después de la evaluación inicial y de la estabilización como tal de la paciente. El manejo pues va a ser dependiente de la vitalidad fetal, del estado materno y del tiempo en el que se presente. Vamos a tener el manejo con un feto muerto. En este pues ya la prioridad es minimizar la morbilidad y la mortalidad materna. El parto por vía vaginal es el de elección. En este, pues, se recomienda la amniotonía y la infusión de oxitocina para ayudar al trabajo de parto. En algunas bibliografías marcaba que lo recomendable es que fuera de entre 4 a 6 horas, pues más que nada por el riesgo-beneficio que puede llegar a ser, aunque decía que no había como tal un tiempo establecido para que se llevara a cabo. Se puede recurrir a la cesárea cuando, bueno, en algunos casos que vamos a ver más adelante, aparte de estos, cuando, bueno, busca hacer un control rápido de la hemorragia, cuando hay contraindicaciones obstétricas como la presentación en la que está el producto,
si hay anomalías pélvicas, por ejemplo, o cuando hay un trabajo de parto prolongado y pues es exhaustivo, seguir intentando el parto por vía vaginal. También vamos a tener un manejo con un desprendimiento de placenta grave. En pues se recomienda cuando ya es grave, pues finalizar el embarazo, sea la edad gestacional que sea. Pues va a haber una inestabilidad materna que se puede reflejada con coagulopatías, la hipotensión y la hipovolemia. Bueno, vamos a tener aquí pues el manejo con muerte fetal, ¿no? El parto por vía vaginal, que es el de elección, y pues como vimos, pues se puede recurrir al parto por cesárea en caso de que haya ciertas contraindicaciones que vamos a seguir viendo. Vamos a tener el manejo con un desprendimiento no grave mayor o igual a 36 semanas. En se recomendaban finalizar el embarazo en el desprendimiento no grave. En se va a monitorizar con la cardiotocografía cuando esta es tranquilizadora, los signos vitales están estables y las pruebas de laboratorio están normales o levemente alteradas. El sangrado puede ser leve, moderado o ya ha sido controlado. Vamos a tener el manejo con un desprendimiento grave menor a 34 semanas. Cuando el estado materno y fetal son tranquilizadores ambos, puede tratarse pues de forma conservadora, ¿no? Con este reposo, la administración de corticoides para la maduración pulmonar y los tocolíticos pueden utilizarse como precaución en caso de que ya haya una dinámica uterina, aunque algunas bibliografías, algunas mencionaban que no está como contraindicado su uso, sin embargo no lo recomendaban tanto porque pueden mascarar como ciertos síntomas y empeorar el cuadro. Aquí vamos a tener como tal lo que les mencionaba, esto va a depender del criterio, ¿no? De la elección por la que se tome realizar el parto. Vamos a tener que, pues, por vía vaginal cuando la madre se encuentra estable, la corticografía fetal es normal, la hemorragia vaginal pues no es excesiva. Puede existir un buen pronóstico de este trabajo de parto y en el feto, cuando el feto está muerto, ¿no? Esta es la primera vía de elección que se intenta. A menos que haya alguna contraindicación. En la cesárea, pues se puede recurrir en cualquier momento. Por ejemplo, si existe una hemorragia, si la hemorragia está siendo demasiado grave y ya implica un riesgo vital, pues se puede recurrir a ella. Si existen signos de insuficiencia renal aguda, que más adelante vamos a ver, cuando la prueba de parto vaginal fracasa y cuando ya es exhaustiva, pues se puede recurrir a la cesárea. Aparecen datos de pérdida del bienestar fetal, ¿no? Todo va bien, pero de pronto van apareciendo estos datos de la pérdida del bienestar. Y bueno, cuando la presentación del feto vivo es anómala o cuando hay alguna distocia pélvica, por ejemplo. Bien, pues ya por último tenemos las complicaciones, donde aquí se clasifican en fetales y complicaciones maternas. Bueno, dentro de las fetales, pues tenemos que es frecuente que el bebé nazca de forma prematura, pues como ya vimos, pues todo el desprendimiento puede llevar a cabo a lo que sería el trabajo de parto. Y bueno, también el bebé, al ser prematuro, pues también va a presentar bajo peso al nacer. Se da también una complicación que es la asfixia perinatal. Y bueno, aquí dentro de este aspecto, esta complicación, se puede complicar a largo plazo, puede desencadenar una parálisis cerebral en el bebé. Y pues ya lo más fatal pues sería la muerte. Y bueno, dentro de las complicaciones maternas, vamos a ver que se va a dar como ya vimos, la pérdida de sangre, la pérdida de volumen, pues nos lleva a una insuficiencia ventricular izquierda. Al no haber tanto volumen, pues nos puede condicionar a un shock hipovolémico. Y bueno, también una de las complicaciones que ya mencionábamos, pues va a ser una coagulación intravascular diseminada, lo cual va de la mano. ¿Por qué? Porque en esta condición
puede desencadenar o favorece lo que serían las hemorragias. Bueno, también al haber una disminución del volumen, se da una necrosis que puede ser tubular y cortical aguda en el riñón, y bueno, pues esto al no haber, el riñón al no estar irrigado, pues se da una insuficiencia renal. Y bueno, pues también se menciona la sensibilización al RH. ¿Por qué? Porque al haber un contacto entre la sangre materna y la sangre fetal, pues se puede dar una incompatibilidad por diferencia de este factor, y bueno, pues nos puede desencadenar en una hemólisis. Y pues bueno, también ya lo mencionamos, que es el útero de Cuvier, bueno, Cuvier, y pues estas serían las complicaciones. ¿Y a qué se refiere el útero de Cuvier? Bueno, el útero de Cuvier es bueno, se refiere a que se presenta un hematoma, y entonces este hematoma puede invadir la capa, pues, que se encuentra entre la placenta y el útero. Entonces, aquí, Bueno, en este caso, cuando se produce el útero de Cuvier, es que hay una infiltración sanguínea que se va a extender a lo que es todo el miometrio, y pues también puede alcanzar lo que son los ligamentos anchos, y por eso este útero va a adquirir como la coloración azulada, dando así lo que sería el útero de Cuvier. Y bueno, también mencionaba que solamente se puede diagnosticar mediante, bueno, ya viéndolo cuando es el alumbramiento, o bien por una biopsia uterina. Y bueno, también mencionaba que la coloración de al realizar la biopsia, pues va a ser una coloración azulada, o sea, pues, como les mencionaba, se puede observar el hematoma, y pues sí, como mencionaba mi compañera, solamente con una biopsia se puede observar. Bueno, yo puse aquí esta imagen que está en la parte superior, porque, bueno, encontré que se debe realizar una histerectomía. ¿Por qué? Por esa complicación. Y bueno, mencionaba que pues es dentro de las complicaciones, pues es como lo más severo. ¿Sí les quedó claro que era el útero de Cuvier? ¿O no les quedó claro? Yo no entendí, es que me sacó hace ratito y me confundí un poquito. A ver, repíteselo, doctor. Sí, bueno, mencionamos que en el útero de Cuvier va a presentar un hematoma, se presenta un hematoma retroplacentario. Entonces, este hematoma, como ya mencionábamos, tiene que ver con la invasión a otros tejidos adyacentes al útero. Entonces se da una inflamación, se da bueno, facilita la hemorragia, y invade invade los tejidos. ¿Qué tejidos?
bueno, el tejido muscular, el tejido, los ligamentos, también incluso se menciona que puede llegar hasta las trompas. ¿Seguro? Bueno, la inflamación. No, estamos hablando del útero de Cuvalier. ¿Estás seguro que llega hasta las trompas? Bueno, no. Entonces, Pero bueno, sí. es una infiltración uterina, llega hasta la serosa, o sea, todo el útero se invade. El músculo, la serosa es la parte de afuera, pues, para que me entiendan. ¿Sí? Ese es el útero de Cuvalier. Y a ver, explíqueme otra vez la fisiopatología, porque no entendí bien. Alguna de tus compañeras que me explique la fisiopatología del desprendimiento. Pues va a comenzar con la separación de la decidua basal y de la placenta. Esto va pues a hacer que se localice el hematoma, la acumulación de sangre por este desprendimiento. Este desprendimiento también, se ve como va a estar pasando este desprendimiento, pues va a hacer que se vaya necrosando como tal el tejido, dando cuadros, complicando que haya una correcta perfusión materno-fetal y que se presente, por ejemplo, la hipoxia. También se van a liberar, por ejemplo, tromboxano A2, que va a favorecer que haya una hipertonía uterina. Y la trombina también, por todo este proceso, pues mencionaba que es como un círculo vicioso, que, por ejemplo, la trombina va a desencadenar que se disminuyan los receptores de progesterona, favoreciendo las contracciones. Y esto va a ser como un círculo vicioso. En realidad es la separación decidoplacentaria que va a provocar la necrosis y como tal pues se va a ir desprendiendo. ¿Y por qué se forma el hematoma? O sea, me dijiste todas las complicaciones, pero ¿por qué se forma el hematoma? Pues por la ruptura que va a haber de los vasos, ¿no? De las arterias. Pues, ajá. ¿Y qué más? ¿Y qué causó la ruptura de los vasos? Pues depende del factor, no puede ser una vasoconstricción de estos, una poca resistencia al flujo que haya. Pues sí, más que nada va a ser en las arterias, ¿no? Por ejemplo, si se presenta una hipertensión, o algún otro factor que esta pues va a alterar lo que es lo que sería las arterias, y esto puede provocar su rompimiento y de ahí que empiece una hemorragia. También, doctora, mencionaban sobre el sillazamiento, que es más bien como una fuerza pues mecánica, o sea, puede ser provocado por un traumatismo, también se mencionaba, entonces puede ser otro factor. Pues sí, por los factores de riesgo que ya mencionaron, así tan fácil. ¿No? A ver, ¿de tus compañeros tienen alguna duda para sus compañeros de desprendimiento de placenta? ¿O ya todo quedó entendido? Bueno, si no, vayan a tomar agua, en 5 minutos nos vemos. Vayan al baño, lo que tengan que hacer. Y ahorita en 5 minutos empezamos la otra clase. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctor.